afuera. Vamos a trabajar el día de hoy la clasificación de la materia. Quiero que presten muchísima atención respecto a ella, ¿ya? La materia se va a clasificar en dos grandes grupos, ¿ya? Esos dos grandes grupos son sustancias y mezclas. Sustancias y mezclas. Las sustancias pueden ser de dos tipos. Buenas tardes, Miss. Hola, ¿cómo está Julia? Sustancias simples, o llaman también elementos químicos, y sustancias compuestas, llamados también compuestos químicos. ¿Ya? Los elementos químicos son elementos que se conoce hasta la actualidad, cerca de 119 elementos ya están registrados en la tabla periódica. Y los compuestos van a resultar de la combinación de ellos. Las mezclas, dependiendo de cómo se presentan, pueden ser mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas, ¿ya? Las sustancias son aquellas de naturaleza pura. Por eso en algunas veces también se les dice sustancias puras. Es decir, ellas no se combinan con otras. Su composición no varía. Yo voy a tener definido cómo están constituidos estas sustancias. Pueden ser sustancias simples o elementos. Estos dicen, no pueden descomponerse en otras sustancias más sencillas. Se encuentran registrados todos en la tabla periódica. Todas las sustancias simples están acá. Tienen un símbolo. Todos tienen un símbolo. Luego, el otro grupo viene a ser sustancias compuestas o compuestos químicos. Estos compuestos resultan de la combinación de estos de acá. Ahora, si estos se representan mediante símbolos, los de aquí se representan mediante fórmulas. Se representa mediante fórmulas. Estos se representan mediante símbolos y estos se representan mediante fórmulas. ¿Ya? Vamos a pasar. El otro grupo vienen a ser las mezclas. Las mezclas son aquellas sustancias que resultan de la combinación de dos o más sustancias simples o sustancias compuestas. Como estas mezclas van a resultar de una combinación de muchas otras, no tienen fórmula. Yo nunca puedo hablar de fórmula. Cuando hablo de mezcla, yo no puedo decir, en la fórmula de tal mezcla no existe. Porque puede haber, por ejemplo, en la mañana tú te has tomado de repente una cocoa con leche. Esa cocoa con leche es una mezcla. ¿Por qué? Le eché azúcar, le eché agua, le eché cocoa y le eché leche. He echado como 4 sustancias. Ahora, a algunos les gustará colocar una cucharita de azúcar, a algunos les gustará 2, otras personas les gustará tan dulce que hasta 3. Igual más leche, menos leche, más cocoa. Entonces, las mezclas tienen diferentes concentraciones. En cambio, por ejemplo, las sustancias simples como los elementos químicos tienen una forma y una fórmula definida. Yo no puedo, el oro puro es oro puro. El oxígeno puro es oxígeno puro. No hay más concentrado ni menos concentrado. Cuando estoy hablando como sustancia. Ahora, si por ejemplo hablamos de los compuestos, la fórmula del agua es H2O.
solo cuando es H2O es agua. Si, por ejemplo, a mí se me ocurriera decir H3O, ¿seguirá siendo agua? No. Entonces, las sustancias tienen una forma definida. ¿Por qué? Porque sus proporciones en el cual se encuentran ya están establecidas, ya no cambian. En cambio, una mezcla sí, puede haber una mezcla más concentrada o una mezcla menos concentrada. Yo te podría hacer una pregunta. ¿Quiénes se puede representar a través de una fórmula? ¿Las mezclas o las sustancias? Y ahí tú me tendrías que responder las sustancias. Ahora, las mezclas pueden ser de dos tipos, homogéneas y heterogéneas. El prefijo homo nos indica igualdad y el prefijo hetero, desigualdad. Entonces, cuando hablamos de mezclas homogéneas, a las cuales también les vamos a llamar diluciones, hablamos de una sustancia en la cual no se puede distinguir los compuestos que lo integran o las sustancias que lo integran. Por ejemplo, mira, a ver. Esta primera es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Estoy mezclando agua y estoy mezclando sal. Entonces yo lo mezclo, lo combino bonito y aparentaría que solo tiene una sustancia. Pero no, se ha mezclado sal y agua. Acá, por ejemplo, tengo gelatina y agua. Lo he combinado de tal manera que aparentara que solo hay una sustancia. En estos casos se habla de mezclas homogéneas. Son llamadas también diluciones. Pero por el otro lado, habíamos dicho que hetero es un prefijo para decir que hay diferentes. Entonces, las mezclas heterogéneas son aquellas donde yo sí voy a poder distinguir las sustancias que lo conforman. Por ejemplo, acá. Esta es una mezcla de agua y aceite. En ella puedo yo distinguir claramente que hay dos componentes. Otra mezcla común es, si tú has mezclado alguna vez agua con tierra, después de un tiempo que está reposando el recipiente, tú vas a ver cómo la tierra está al fondo y el agua está en la parte superior. Si, por ejemplo, alguna vez tú has abierto una goma que estuvo por mucho tiempo por ahí guardada, abres la goma y ves que tiene dos partes, una parte líquida y una parte sólida. Es una mezcla heterogénea. Igual la pintura o la témpera en alguna oportunidad. Has querido pintar con una témpera que estaba guardada un tiempito, abres y tiene una parte sólida y una parte líquida. Entonces, una mezcla heterogénea. ¿Qué es una mezcla heterogénea? Aquella en la cual yo puedo distinguir las sustancias que lo conforman. Algo facilito. Si hoy en tu almuerzo comes una sopa de fideos, definitivamente la sopa de fideos sí es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque en ella yo voy a poder distinguir las sustancias que lo conforman. Pero no todas las mezclas son tan facilitas como hablar de una sopa de fideos. Hay mezclas que aparentan ser homogéneas, pero son heterogéneas. Por ejemplo, mira, yo acá tengo una mezcla. Es agua con cubitos de hielo. ¿Ya? ¿Qué mezcla será? A ver, ¿alguien me da una respuesta? ¿Qué tipo de mezcla será? ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. 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 ¿Alguien dice lo contrario? Miss, es heterogénea cuando está sólido y líquido y cuando ya pasó el tiempo se vuelven homogéneos. Si aplicamos el concepto de homogénea o heterogénea, chicos, es heterogénea. En este momento es heterogénea. ¿Por qué? Porque puedo distinguir las sustancias que lo conforman. Acá hay agua y acá hay hielo. Y mis ojos lo ven.
Pero si, por ejemplo, pasara el tiempo, yo lo calentara, sí, pasaría a ser nada. Entonces, no olvides la apariencia, la apariencia. Ahora, por ejemplo, el hielo, ¿por qué flota? Porque el hielo tiene una densidad menor que el agua. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay preguntas de exámenes de admisión que dice, por ejemplo, dice, tenemos un jugo de una limonada que contiene grandes cantidades de cubo de hielo. ¿Qué mezcla es? ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. Limonada con cubos de hielo. Heterogénea. 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 Heterogénea, chicos. ¿Ya? Por ejemplo, la gaseosa. Así, inmediatamente tú te sirves de la botella. Inmediatamente está cayendo el chorro de gaseosa sobre tu vaso. ¿Es una mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. Así cuando te estás sirviendo y cuando inmediatamente nos servimos un vaso de gaseosa, ¿qué observamos, chicos? Si es negrita, si es de las gaseosas negritas más. ¿No ven que la gaseosa al caer está en efervescencia? Y ese es el dióxido de carbono. Entonces ahí se puede distinguir dos componentes, la parte líquida. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando analizamos de qué se trata, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Seguimos entonces. Estas mezclas, chicos, se pueden separar, ¿ya? Ahora, algunas utilizan una técnica especial. Dependiendo del tamaño de partícula que sea, esta separación de mezclas puede ser. Existe un procedimiento llamado filtración. Este procedimiento se emplea para separar líquidos de sólidos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos agua y arena. Pero para poder filtrar una mezcla, necesito un papel o una tela filtro. Coloco y dejo pasar la mezcla y va a quedar una parte líquida y en el papel una parte sólida. Entonces, la filtración es un tipo de separación de mezclas entre un sólido y un líquido. La decantación. Este instrumento que tú ves acá se llama pera de decantación por su forma. ¿Ya? Y si, por ejemplo, se te hubiera ocurrido ese día mezclar agua y aceite, tú fácilmente vas a ver dos capas, se nota. Inclusive, por ejemplo, en una sopa grasosa, tú puedes ver fácilmente la parte líquida y la parte de la grasa. Entonces, esa mezcla se puede separar con este tipo de instrumentos. Este es una pera de decantación. Tiene dos aberturas. Esta de acá es una llavecita. Si yo abro esta llavecita, va a empezar a caer por gotitas el líquido que está acá. Y es lentito, lentito, y me va a dar la posibilidad, cuando ya cae la última gotita, yo puedo cerrar esta llavecita y de tal manera que me quedo solamente con esto. Entonces, la decantación es un procedimiento que permite separar dos líquidos. Pero, ¿cómo deben ser estos dos líquidos? De diferente densidad. Es decir, que esos líquidos no se pueden mezclar. Por ejemplo, si yo mezclara acá agua y alcohol, ¿podría separar? No lo puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo separar agua y alcohol? Ah, porque los dos se combinan. No se separan como el agua y el aceite. ¿Ya? Entonces, la decantación es la separación de dos líquidos utilizando una pera de decantación. Pero esos dos líquidos no deben disolverse uno en el otro. ¿Y qué tienen que tener como condición? Tener densidad diferente.
La separación magnética es un tipo de separación de una sustancia cualquiera y un metal. Las características que tiene este objeto magnético van a permitir atraer a todo objeto metálico. Si, por ejemplo, yo hubiera mezclado arena y limadura de hierro, este plomito es limadura de hierro, entonces aparentemente sería imposible que yo sacara la limadura de hierro de tanta arena, es tan fino. ¿Cómo hago ahora? Acercas el imán y toda la limadura de hierro es atraída por este objeto. Entonces, este objeto llamado imán me va a permitir separar sustancias metálicas de cualquier otra sustancia. Por ejemplo, los mecánicos que utilizan piezas muy pequeñas, hay relojes antiguos, chicos, que son relojes a cuerda, que tienen piezas muy pequeñitas, muy pequeñitas. Inclusive el mecánico que se encarga de arreglar los relojes necesita utilizar una lupa para poder ver. Pero ¿cómo son sus instrumentos? Los instrumentos que utilizan todos tienen imán, de tal manera que cuando él quiere coger algo, se atrae y puede empezar a trabajar. ¿Ya? Entonces el imán también se utiliza para separar sustancias metálicas. Luego viene el tamizado. El tamizado es una práctica que a veces lo hacemos recurrentemente porque se hace en cocina. Y consiste en separar dos sustancias sólidas. Desde luego, una sustancia más refinada que la otra. Pero para poder utilizar o para poder tamizar necesitamos de un tamiz, de un instrumento que hace tamiz. Puede ser un cernidor, un colador. En el caso, por ejemplo, de los albañiles utilizan una malla metálica. A este proceso de separar dos sólidos, entonces se llama tamizado. Tamizado. Ya. Ahora, hay un mecanismo para separar. Hay un mecanismo para separar tres sustancias que aparentemente son imposibles. Por ejemplo, cierto día a mí se me ocurre combinar acá. Voy a combinar agua, voy a combinar aceite y voy a combinar sal. Agua, aceite y sal. Ya, este recipiente se llama balón. Lo trato de combinar lo más que puedo y la sal se disuelve en el agua. El aceite definitivamente no se va a disolver. Y ahora, ¿lo puedo separar esos componentes? Sí. Este instrumento de acá se llama instrumento de destilación. ¿Ya? Se llama instrumento de destilación. Y esta estructura que está acá funciona como una estufa. Es decir, va a dar fuego. Colocamos el balón y le colocamos fuego y empezamos a aumentar la temperatura. ¿Ya? Empezamos a aumentar la temperatura. ¿Hasta qué? Hasta que el agua llegue a 100 grados Celsius. Acá está el termómetro, está observando. Entonces, empieza a hervir, 100 grados centígrados, sigue hirviendo y ya pasa. De líquido pasa a gaseoso. De líquido pasa a gaseoso. Entonces, al pasar de líquido a gaseoso, ¿quiénes van a llegar? Los líquidos. Acá va a llegar el agua y el aceite, pero el agua va a estar en forma de vapor. Va a pasar por acá. Este es un refrigerante. Este es un refrigerante. Pasa el refrigerante y acá estas conexiones están conectadas a agua fría. Están haciendo que en esta región de acá se vaya enfriando. El agua que ha llegado en forma de vapor se va enfriando. ¿Ya? Ahora, cuando empieza a pasar a estado de vapor el agua, todo lo sólido se queda al fondo. Ya, se queda al fondo y el vapor va pasando. Al llegar acá, chicos, como ya se enfrió, llega el agua y el aceite.
¿ya? Y acá yo puedo separar por decantación el agua y el aceite. Entonces, al final, la sal quedó acá, el agua quedó acá y el aceite. Los tres componentes lo pude separar. A este proceso se llama destilación. Permite separar dos o más componentes a través de la ebullición del líquido. Este principio se utiliza, por ejemplo, para la fabricación de vinos, ya, el proceso de destilación. Entonces, para que tú tengas en cuenta, la destilación permite separar dos o más sustancias, pero para ello yo tengo que llevar la sustancia de destilación, ¿ya? Luego tenemos el tamizado, que separa dos sustancias, necesito un tamiz. La separación magnética requiere de un imán, atrae lo metálico. La decantación separa dos líquidos de diferentes densidades, necesito una pera de decantación. La filtración separa un sólido de un líquido y necesito un papel filtro o una tela filtro. ¿Ya? Eso. Ahora, vamos a regresar acá para ya hacer la última explicación y pasar a otra cosita. La materia se clasifica en sustancias y mezclas. Las sustancias en elementos o en compuestos. Y las mezclas en mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Las sustancias no pueden dividirse más, son mínimas. Pueden ser elementos, están en la tabla periódica. Lo característico es que se simbolizan, tiene símbolo químico. Los compuestos resultan de la combinación de estos elementos y tienen una composición definida, tienen una fórmula. Las mezclas resultan de la combinación de dos o más sustancias y dependiendo de cómo yo lo veo, pueden ser mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. ¿Ya? Si, por ejemplo, yo con la vista puedo ver solo una sustancia, es una mezcla homogénea y se llama dilución. Pero si yo puedo distinguir, desde luego, mediante un análisis, yo puedo distinguir las sustancias que lo conforman, son mezclas heterogéneas. Podemos ver las mezclas homogéneas, aparentan un solo componente. Las mezclas heterogéneas, tú las ves, son componentes diferentes, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, vamos a salir de acá y nos